Vamos a repasarlo. Actualmente en Uruguay no es obligatorio declarar en los envases si un alimento puede contener trazas o haber estado expuesto a contaminación cruzada. Una traza es que un producto puede tener una partícula de diferentes alérgenos que están presentes en nuestra alimentación diaria, y en Uruguay no tenemos la información de cuándo están presentes o cuándo en el proceso de producción de ese producto tuvo en algún momento esa maquinaria, no sé, procesó maní, por ejemplo. Entonces, cuando procesan maní, pero el producto no tiene maní, lo que tiene que indicar el producto es contiene trazas de. Desde la Organización Multidisciplinaria para la Integración, advierten que esta falta de regulación deja a varias personas desprotegidas frente a un riesgo que puede desencadenar desde síntomas leves hasta una anafilaxia potencialmente mortal. La anafilaxia es cuando te falta el aire y se te cortan las vías respiratorias. Lo que necesitas es un medicamento de rescate rápido, que es la adrenalina. En Uruguay no existe la adrenalina autoinyectable, que eso es, la persona alérgica anda con una adrenalina y cuando le pasa estas situaciones se puede inyectar ella misma. Algunas familias optan por cruzar Argentina para poder conseguir el medicamento, aunque no es algo que esté al alcance de todos. No solo ir a Argentina, sale $500 cada una y se vence en un año, o sea, y al menos hay que tener dos. Entonces, todos los años las familias con alergia alimentaria, aquellas que pueden, tienen que tener $1000 para tener este medicamento de rescate. Wow, la verdad que me estoy enterando de los costos de que no haya acá, de que dura un año, o sea que podéis no tener un año un episodio y al mes siguiente sí. Nos está aclarar que todo esto tiene que ver con la alergia de origen alimentario, pero las alergias tienen infinidad de orígenes, ¿no? Y todas pueden conducir, si no son tratadas, a que se te cierre la glotis, por ejemplo, que o te das esa inyección de adrenalina o traqueotomía, no sé cómo se sale de esa situación en un contexto de emergencia. Le damos la bienvenida a la doctora Mariana Bonifacino, que es alergista, que es egresada de la especialidad de alergiología de la UDELAR y es directora médica de la clínica Unidad Integral de Alergia, docente e investigadora en la UDELAR y en la UCU. Bienvenida, doctora. Gracias. Bueno, está tan claro definir hoy en día, con todos los avances de la ciencia y demás, ¿qué hace alérgico a una persona? Bueno, eso sería como la sensibilización de ese individuo, que eso se puede dar a lo largo de la vida desde que nacemos y no es necesario que sea solo en la infancia, sino que a lo largo de la vida uno se puede sensibilizar a diferentes alergenos. Los alergenos son estas moléculas, en mayoría proteicas, que pueden venir desde las cosas que se inhalan, entonces son ácaros del polvo, epitelio de animales, pólenes de plantas, esporas de hongos que se respiran, y eso da más alergia de tipo respiratoria, donde tenemos rinitis alérgica con estornudos, moco, nariz tapada, asma, que es como en la vía aérea inferior la patología se llama asma, y después están alérgenos alimentarios, alérgenos de medicamentos, alérgenos de venenos de abejas, avispas, hormigas. La expresión cutánea de la alergia, ¿no? ¿También? Expresión cutánea de la alergia, sí, hay diferentes variedades y nosotros en la especialidad, de hecho, en la carrera vamos rotando por las diferentes especialidades dentro del Hospital de Clínicas. Dermatología, oftalmología, otorrinolaringología, neumología y así vamos. Bien. Para completar. Le pregunto esto no me gusta ser autorreferencial, pero viví la experiencia con mi hijo varón desde muy chiquitito, urticaria gigante, una expresión cutánea de alergia. Sí. Ronchas con mucha picazón. Sí, viste, ser un bebito y tenerlo acá, mirarlo 24/7 y a ver si el ojo es un pez globo porque se hinchó, porque algo pasó. Y lo difícil que fue, de hecho, nunca se llegó a tener claridad de cuáles eran los alergenos. De cuál alergeno. Claro. En la urticaria, que es una de las patologías alérgicas que nosotros vemos, se expresa como ronchas en la piel como si fueran picaduras de mosquito, pero no son 20 mosquitos que lo picaron al mismo tiempo. Esas ronchas son evanescentes, así que vienen y se van a lo largo de las horas, no duran más de 24 horas, y es una patología benigna. Habitualmente es posviral, o sea,
más de tipo autoinmune que alérgica, porque acá no hay un alergeno externo, sino que estos virus generan anticuerpos que activan la cascada inflamatoria alérgica con liberación de histamina, que la histamina es la molécula esta que genera las ronchas, el calor, lo rojo, la picazón en la piel. Entonces, en la urticaria está bien no encontrar un alergeno causante porque no es habitualmente de causa, comió algo y le dio urticaria. No es tan directo, tan lineal. No, y yo y me se acuerdo, va, es benigno y es autolimitado. Cuando éramos chicos y por ahí tenías asma, digo que cuando éramos chicos porque muchas veces pasa que te atendes en la infancia y después se te va, ¿no? Hablaban mucho de que había un componente importante de lo emocional. Bueno, en todo lo que es alergia hay componente emocional implicado, sobre todo como desencadenante. O sea, un paciente asmático que tiene algún episodio de estrés en su vida puede ser que exacerbe, o sea, que tenga alguna crisis de broncoobstrucción en ese momento de más estrés emocional. Pero no es que el asma es por estrés. No, ahí va. Sino que tienen exacerbaciones, son enfermedades crónicas. O sea que cuando decimos por H o por B, te vino, ¿entendés? Si no es por un alergeno, es por un mal momento vivido. No hay manera de escapar de estas alergias. Bueno, lo otro que les iba a comentar es la marcha atópica, que es cómo un paciente tiene a lo largo de la vida diferentes sintomatologías de tipo alérgico, que viene dado por la genética de esa persona. Entonces, nace, lo primero que aparece si tiene esta genética previa es la alergia alimentaria y la dermatitis atópica, que es un tipo de alergia en piel, donde la piel descama y es más fina. Entonces tienen lesiones en los pliegues, atrás de las rodillas, en las mejillas los bebés más chiquititos. Y es una alergia cutánea. Después agrega a lo largo de la vida, ahí en edad preescolar, 3, 4, 5 años, asma y rinitis alérgica. Después, a lo largo, las niñas y las mujeres, cuando nos desarrollamos, los estrógenos funcionan muchas veces como protectores de esto y es lo que decías tú recién, se nos va la alergia. No se nos fue, la genética sigue estando ahí, pero los estrógenos actúan como protectores. Y después en la menopausia vuelven a tener episodios de alergia, atopía, que puede tener lo mismo que tuvo en la infancia u otras cosas. Otras alergias. Qué buena Nunca fui asmática y soy asmática. Qué buena noticia. Y en los varones es más o menos a lo largo de la vida. Se mantiene ahora. No está estudiado. Bien, ¿cuánta conciencia hay de estos cuidados en la población general? Porque cada tanto la salud trae campañas, ¿no?, significativas, importantes, de impacto. Y me llama la atención que cuando en una crisis asmática, que puede llegar a ser fatal incluso, no haya tanta campaña en la vuelta. Bueno, el asma es una de las enfermedades prevalentes y que tiene riesgo de vida. Y en esto estamos mancomunados los alergistas, pero los neumólogos también llevan una lucha bastante intensa para que el asma sea diagnosticada, porque llegan muchos pacientes a consulta que toda la vida tuvieron crisis broncoobstructiva y usaron inhaladores medio que a demanda, porque el primo usaba, porque el tío usaba, porque no sé qué, y en realidad no tienen el diagnóstico de asma con un tratamiento preventivo para crisis. Y bueno, claro, ahí va, porque cuando está declarado como diagnóstico hay tratamientos preventivos, o sea, todos los días, aunque no hagas crisis. Lo mismo para el que tiene alergias cutáneas, por ejemplo. Hay tratamientos preventivos, se puede identificar el alergeno al que se es alérgico, entonces se puede evitar ese alergeno. Hay tratamientos, por ejemplo, en el asma. Nosotros hacemos el test diagnóstico de alergias, entonces sabemos que el paciente es alérgico a ácaros del polvo, que es uno de los más frecuentes. Lo tenemos en todos lados. Y no se puede evitar, digamos. No, exacto. Entonces, ahí hay un tratamiento de desensibilización que se hace contra los ácaros del polvo, inyectando o dando sublingual pequeñas dosis de ácaros del polvo
hasta que el paciente se vuelve tolerante al ácaro del polvo y deja de generar inflamación alérgica en vía respiratoria y a nivel pulmonar. Es que, si tu alergeno es el ácaro del polvo, es el peor. Porque... Bueno, hay tratamientos para hacer, además de los inhaladores preventivos, y hay un tratamiento de la base inmunológica de esta enfermedad. Entonces, sí hay que dar a conocer que esto existe. Claro. Y por otro lado, las alergias alimentarias, que estas sí tienden, o en la mayoría de los casos, en edad preescolar, es esto que yo les decía de la marcha atópica, que aparecen de lactantes y después en edad preescolar tienden a bajar la frecuencia de estos episodios y los pacientes pasan a tolerar. Por ejemplo, si no toleraban proteína de leche de vaca, después de a los 3, 4 años, pasan a tolerarla de vuelta. Este tratamiento es de evitación. Entonces estos papás, eso que decía el video recién Diego, yo trabajo con ellos también dentro de la organización, entonces ya lo conocía. Lo que necesitamos es que estos papás, para evitar este alergeno al que fue diagnosticado, sepan dónde está para poder evitarlo. Y esto se ve en el empaquetado de los alimentos. Si no, uno va a una panadería y no sabe... Pero un maní, por ejemplo, sí. Porque uno a veces ve en las películas, ¿viste? Que típico la madrastra le dio maní, porque siempre le toca la mala suerte a la madrastra. Le dio el maní al nene. Sí. Y en el momento se empieza a ahogar. ¿Es así? ¿Directo, de rápido? Es así, directo, de rápido, y no importa la cantidad. Por eso es tan importante la declaración de trazas. Trazas son cantidades muy chiquititas dentro del alimento, que en realidad el alimento no lo contiene como ingrediente, pero que quedó en el proceso productivo de ese alimento. Entonces el maní, por ejemplo, hicieron una barrita de cereal que tenía y después hacen un alfajor que no tiene. El niño va, come el alfajor y tiene trazas de ese maní. Entonces el niño hace esta reacción exacerbada, inmediata, que activa toda la inmunidad rapidísimo. Y afecta más de un sistema. Entonces tenemos el sistema respiratorio, que empieza con moco, rinitis, asma, crisis broncoobstructiva, la piel, con ronchas, picazón, y lo digestivo también, que da náuseas, da vómitos, da diarrea, pero es en forma, comió... automática. Y en esos minutos genera la reacción. Qué y ahí es cuando necesitamos actuar de forma inmediata. Por eso es tan importante tener la adrenalina autoinyectada. Yo por acá traje lo que nosotros tenemos en Uruguay, que es una jeringuita de insulina que cargamos con la medicación necesaria para el paciente y lo dejamos prearmado en un estuchecito de cepillo de dientes para que el paciente lo lleve consigo a todos lados a donde va. Tiene que estar oscurito. ¿Pero de qué? ¿De adrenalina? De adrenalina. Tiene que estar oscurito, tiene que chequear que esto no esté vencido, que se vence porque está con la luz, se oxida, entonces queda, en vez de transparente, queda color té. Entonces ahí hay que descartarlo, ir a buscar otro. Y estos pacientes que tuvieron alguna anafilaxia alguna vez, saben que tienen riesgo de vida. Entonces el miedo que tienen estos pacientes y sus familias... Sí, me imagino. Anda a dejar ir a tu hijo a un campamento si no tenés eso cargadito y que alguien, además de él, alguien más se haga responsable de estar al alpiste, ¿no? Sí. Es una limitante bastante importante a nivel educativo hoy en día. Hay pacientes que consiguen incluso esta, que es como la más... que es la lapicera autoinyectable, que... Esa es la que compran en Argentina. Esa es la que compran en Argentina, que sale $500, exactamente. Pero tiene la misma cantidad de adrenalina que la que tú mostraste. Tiene la misma cantidad de adrenalina. Pero ahí el precio no podría ser de la adrenalina en sí. No tendría la adrenalina en sí no es cara. En la jeringa de insulina, ¿cuánto te sale la dosis esa? No es cara. No sé cuánto sale porque no se puede comprar en cualquier farmacia. La adrenalina se administra directo desde las mutualistas o el sistema de salud, porque uno no puede ir a la farmacia y comprar adrenalina.
La adrenalina se usa para episodios de anafilaxia o en la parte cardiológica, si tiene un infarto y paró. O sea, ¿Y dónde se inyecta? Se inyecta a nivel intramuscular, se separa la pierna en 4 secciones y sobre la parte externa con que es el más fácil de usar, se destapa la parte de arriba, con fuerza hace clic, se esperan 10 segundos hasta que el émbolo baje, ahí se suelta y el paciente queda luego en una posición de seguridad con las piernas para arriba, acostado. Y si lo que tenés es lo otro, lo que ahí se tenemos llama la acá, emergencia digamos, después de darse esto. Si es un solo operador haciendo todo, primero se da la adrenalina y después se llama la emergencia. Pero si en vez de tener esa cara tenés esa, ¿con qué rapidez inyectás? No traje la agujita, pero se destapa la aguja del taponcito. Sí. Ahí se inyecta todo, la aguja dentro del músculo, con pantalón, vestida, todo como esté. Así, y se inyecta todo el émbolo. Pero ¿con qué velocidad? No, eso se da. No pasa nada a la velocidad. Y lo mismo, se acuesta, piernas para arriba y se llama la emergencia. Qué susto. Entonces, lo que nosotros hacemos en consulta cuando damos un diagnóstico de anafilaxia y que esa anafilaxia sabemos que es, a punto de vista alimentario, le estamos dando una bomba de tiempo a la familia, porque esta familia no sabe cuándo va a tener una reacción, porque tiene que ir a buscar con lupa y despegar las etiquetas que vienen del exterior que le ponen un sobreetiquetado. Entonces la gente va y desetiqueta para ver qué dice lo de las trazas, porque en Uruguay no está la declaración de trazas aún. Somos en Latinoamérica, Uruguay y El Salvador, los únicos 2 países que no tienen la ley del etiquetado para alergenos alimentarios. Y digo, una cosa es cuando vos ya sabés que ponerle tu hijo o tu hija tiene este problema. No, pero ¿y cómo sabés? ¿La primera vez? Claro, yo pensaba eso. Bueno, ¿El primer episodio? Dios mío. Bueno. Depende de dónde esté, haciendo qué. Ahí llegan a la consulta después de haber pasado por emergencia. O sea, lo primero que hacen los papás es... le empezó a faltar el aire y se empezó a poner rojo y corren a la emergencia con el niño. O en adultos, si es una picadura de abeja, por ejemplo, que puede generar alergia y dar anafilaxia. Me picó una abeja y bueno, se me hinchó un poquito, se me hinchó un poco más, se me hinchó más y además me faltó el aire, entonces me vine a la emergencia directo. Y ahí le dio tiempo. Y ahí en la emergencia le administran la adrenalina en jeringuita de insulina, digamos. Y le hacen el tratamiento y la observación y todo esto. De allí, del primer episodio, viene a consulta con alergista y allí hacemos el diagnóstico de certeza para saber cuál fue el alergeno. Por ejemplo, en una comida que comió camarones, pero además tenía castaña de cayú y además tenía algún otro alergeno, huevo. Entonces, en una ensalada, y ahí para identificar cuál de esas cosas fue la que le dio alergia, hacemos test de alergias para saber cuál fue qué anticuerpo tiene contra cuál de estas moléculas proteicas de cuál alergeno. Y ahí identificamos. Con esa identificación, bueno, el paciente tuvo una anafilaxia alimentaria a castaña de cayú. Bueno, tiene que evitar la castaña de cayú. Y esto implica salir a buscar. Bueno, está acá, no está acá, granola no compro más, bueno. Claro. Y así... ¿Y a medicamentos? ¿Es frecuente la alergia a los medicamentos? Más allá de eso que te preguntan siempre. La penicilina. A la penicilina. Bueno, acá hay uno de los grandes mitos de la alergología. La alergia a penicilina, en otra época de la vida, hace 20 años atrás, cuando se iba a administrar la penicilina benzatínica, que es el benzetacil, se hacía como un test previo en el brazo. Esto es de antaño, pero existió. Y ese test en piel, en realidad, lo que daba era mucha irritación en la piel. Entonces... Daba como que eras Daba alérgico. como que eras alérgico.
Mirá Entonces vos. ahí, para desetiquetar estos pacientes que piensan que tienen alergia a la penicilina y con todo el miedo que recién hablé que implica el riesgo de vida, son pacientes muy difíciles de tratar de volver para atrás. Entonces, sí, los medicamentos pueden dar alergia, sí pueden dar anafilaxias, hay que estudiarlos y certificar. Lo mismo que con el alimento, para saber a cuál es alérgico, lo mismo se hace con los medicamentos. Se testea, se hacen tests que incluso pueden llegar a los test de provocación, o sea, se da en dosis medidas, Bien monitoreado, de a obviamente, poquito, ¿no? monitoreado, Sí, claro. para que el paciente sepa que no es alérgico a ese medicamento y que lo puede consumir. Tenemos que hacer una pausa. Ya venimos.